Continuamos con Punto de Referencia, un programa para analizar los temas sustantivos de nuestra contemporaneidad. Y nos complace tener una entrevista con el director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental, el licenciado Homero Figueroa. Con él vamos a conversar sobre el discurso de rendición de cuentas del presidente de la República y las reacciones que han ocurrido en el día de hoy en relación a este importante discurso. Buenas noches, Homero Figueroa. ¿Qué tal? Complacido de tenerte. Buenas noches, Radamés García. ¿Te acompaña Carlos ahí? Aquí está Carlos. Estuve en la mañana. Estuve en la mañana. Aquí está Luis Felipe Taveras Mercedes. Un placer, Luis Felipe. Agustín González y Bernardo Hinoa. Tú lo conoces a todos. Sí, claro, son personalidades. Sí, bueno. Nos complace tenerte aquí. Queremos conversar contigo sobre el discurso de hoy. Ya hemos hecho un pequeño análisis sobre el discurso de hoy. Y nos gustaría tu opinión. Estuvimos destacando los principales logros del gobierno el año pasado en su discurso, pero también él señaló las amenazas que se presentan en el escenario, sobre todo por la coyuntura internacional. A partir de ahí nos gustaría oír tu opinión al respecto. Correcto, es un discurso, fue un discurso equilibrado, realista, basado en hechos. Como ustedes han comentado, la parte de la rendición de cuentas, donde el presidente hace un inventario detallado de sector por sector de las obras de infraestructura acometidas por la presente administración y también los esfuerzos de reforma institucional llevados a cabo en todo el año 2021, yo quiero concentrarme en la parte filosófica y conceptual del discurso que yo creo que representa un antes y un después para el ejercicio político en la República Dominicana. Y es la parte donde el presidente pide que le permitan hacer una reflexión y hace una reflexión sobre lo que es ser presidente en un régimen democrático en los nuevos tiempos. Y el presidente encomia la capacidad de escuchar a la población, no solamente aquella parte de la población que está identificada desde el punto de vista partidario o político con la actual gestión, sino también y sobre todo a la parte de la población dominicana que no necesariamente comulga políticamente con los predicamentos del gobierno del cambio. El presidente afirmó enfáticamente que era presidente de todos los dominicanos y no de una parte de los dominicanos. Y creemos que es una novedad, porque el que conoce la historia dominicana y la larga tradición caudillista, personalista del país, sabe que desde la fundación de la República opera en nuestro país las facciones. Y históricamente, cuando se impone una figura y un partido, se entiende que el gobierno y la acción del gobierno pertenece solamente a esa facción. Y si se quiere, esa es una de las grandes debilidades históricas que ha arrastrado la República Dominicana y que ha lastrado las posibilidades de fortalecimiento institucional del país. Y el presidente está, como dijo él, haciendo pedagogía de una nueva manera de hacer política, una manera de hacer política incluyente, una manera de hacer política humilde, que también es otra experiencia novedosa, porque la tradición política dominicana impone la infalibilidad de la figura presidencial. Los presidentes en República Dominicana no se equivocan, no tienen que rectificar, no tienen que pausar decisiones, y es un error. El presidente encomió como una fortaleza el rasgo distintivo de esta administración, que es capaz de escuchar, de respetar, de valorar y de incorporar en las decisiones las contradicciones que encuentran
su acción política y que no tiene temor en cambiar, en mejorar una decisión política en virtud de la búsqueda del consenso. La verdad que a mí esa parte me emocionó y creo que es el aporte más valioso de esa pieza discursiva en el día de hoy, que yo he bautizado como un parteaguas, un antes y un después en el ejercicio de la política. Muy bien, muy bien. Creo que en esa dirección, Homero, estuvo la introducción del tema del discurso presidencial, justamente lo que tú acabas de decir. Ahora, la dimensión del concepto cambio dentro de la institucionalidad política, desde el punto de vista de la cultura política en la República Dominicana, ¿cómo tú visualizas ese discurso del cambio a través de una transformación de la cultura política? Correcto. Tú sabes que el cambio siempre ha sido la consigna de los opositores. Siempre los partidos que se encuentran fuera del poder ofrecen un cambio. Y la tradición dominicana era de ofrecimientos de cambio una vez en la oposición y luego, después de alcanzar el poder, el olvido del cambio prometido. En esta ocasión, el cambio para el gobierno de Luis Abinader no es una consigna, es una filosofía política que se está aplicando desde el primer día. Y basta mencionar la decisión, yo creo, más trascendente de esta administración, en un hecho también novedoso y que sorprendió a la población, cuando el presidente decidió nombrar a personas independientes del poder político, sin militancia conocida, en el Ministerio Público en el país, renunciando al control tradicional que los jefes de estados anteriores mantenían sobre esa estructura, sobre ese eslabón fundamental de la cadena de justicia. Y yo creo que desde ahí se manifestó la diferencia de esta administración. Así, con todos los gestos que ha tenido al cumplir 100 días, presentó en un discurso a la nación una agenda de reformas, 12 reformas que han crecido a 16, reformas que ya se empezaron a discutir en el seno del Consejo Económico y Social. También este gobierno ha presentado un talante diferenciador en una de las reformas fundamentales presentadas, que es la reforma constitucional. En las 39 reformas constitucionales que se han llevado a cabo en la República Dominicana, la mayoría han sido iniciadas con objetivos de corto plazo, objetivos políticos particulares. Si vamos a mencionar una de las variables, la reelección siempre ha sido la motivación de las reformas, la idea de permanecer indefinidamente en el poder. Por primera vez en la República Dominicana, de manera pública, se propone al país una agenda de reformas que incluye la reforma constitucional, con unos puntos claves de reforma que no incluyen ningún objetivo de corto plazo y ningún objetivo egoísta y particular. La agenda de reforma constitucional del presidente no tiene nada oculto y no busca transformar en su provecho la Carta Magna del país, sino instaurar esa evolución que en los hechos se está dando, hacerla permanente a través del texto constitucional. Yo pienso que en las medidas pequeñas, en las medianas y en las grandes, se ha manifestado esa voluntad de cambio. Cambio también es la reducción de la corrupción en el gobierno. Este es un gobierno que está manejando los recursos públicos de una manera escrupulosa. Y podemos decir con orgullo que hemos desterrado la impunidad, porque este gobierno no es sordo ante el rumor público, reacciona y está dispuesto a dirimir en el estamento judicial cualquier señalamiento que se le haga a un funcionario público de esta administración. Finalmente, Homero Figueroa, director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental, evidentemente que en su discurso el presidente manifestó una gran preocupación
que es una preocupación de muchos países, la tormenta inflacionaria, que en el caso dominicano tiene un origen esencialmente importado, externo. Y él citó, incluso presentó datos estadísticos como por qué era esencialmente importada la inflación. Entonces anunció una serie de medidas porque hay factores externos que evidentemente no podemos controlarlos, ¿no? No podemos controlar el precio del petróleo, ni del gas natural, ni del trigo, ni de la soya, ni del maíz, pero sí podemos, de determinadas políticas públicas se pueden amortiguar los efectos, ¿no? Entonces anunció una serie de medidas de carácter social para tratar de amortiguar los efectos que tienen el aumento de los precios en la población. O sea, finalmente nos gustaría que tú comentaras esa parte. Propuso Radamés lo que yo bautizo como un paraguas social para proteger el presupuesto de la familia. Y esa parte muestra el lado sensible de esta administración y del presidente de la República. Porque como bien dices tú, no tenemos control ni influencia sobre el aspecto internacional. Sí podemos mitigar, reducir los efectos del alza del precio del petróleo y de los commodities a nivel internacional en el consumidor local. Y la verdad que es una de las partes más ricas del discurso, más amplia, más audaz, porque el presidente propuso una serie de medidas importantes que van a suponer un gasto aumentado, pero estamos conscientes de que lo primero que hay que proteger es la capacidad de compra de los dominicanos. Por ejemplo, hay que hacer el cálculo exacto. En la tarjeta Supérate, el presidente va a incluir 300,000 personas más sumadas a las ya 500,000 incluidas nuevas en esta administración. Cuando llegamos en agosto del 2020 al poder, encontramos 850,000 personas en los programas sociales. Con esta incorporación de 300,000 personas más, el programa Supérate va a llegar a 1.650.000. Si usted le resta, usted va a ver que en un año y medio, en 18 meses, el presidente Abinader ha incluido en los programas sociales a 800,000 personas, casi la misma cantidad que en los últimos 16 años incluyeron las administraciones pasadas. Es algo extraordinario, por mencionar solamente un caso. Muy bien, muchas gracias, excelente. Creo que el discurso de hoy es un punto de inflexión, como tú has señalado. Muchas gracias, Homero Figueroa. Gracias a ustedes, les escucho. Muy bien, nos mantendremos en contacto. Continuamos con el programa Punto de Referencia.